Líderes Hablando de Liderazgo, tengo a Fernando Sánchez Aria, un profesional lleno de virtudes, con unas capacidades histriónicas interesantísimas, un facilitador extraordinario, profundo, denso, pero que además logra con su magia, con su voz, crear ambientes de aprendizaje amigables que nos permiten aprender. Lo sigo desde hace muchísimos años, desde el año 95, bueno, lo conocí mucho antes, en el 89, cuando era profesor en el UGEL, y se caracterizaba, voy a contar esta anécdota antes de que entre Fernando. Fernando, cuando llegó al UGEL, Instituto Universitario José Enrique Lozada, en Maracaibo, comenzó a generar una revolución de la manera en cómo se estaba aprendiendo. Y él bajaba a los alumnos a la cancha de baloncesto y futbolito, y en las gradas, él era profesor de organización y método, y en las gradas ponía a los estudiantes a bajar y a subir como si fuera una organización, para que entendieran la comunicación organizacional. Y eso nos llamaba a todos poderosamente la atención. Y nos decía, ¿por qué este profesor hace esto? Pero los alumnos quedaban fascinados, encantados con eso. Desde allí yo tengo referencias de Fernando haciendo cosas maravillosas, y después en el 95, en su presidencia nacional con la JCI Venezuela, lo conocí en un congreso en mi universidad, en la Rafael Urdaneta, y de allí hemos tenido una relación. Esa es la persona que les voy a tratar, que ha recorrido mundo y hoy está en Houston, Texas, y nos acompaña en Líderes Hablando de Liderazgo. Fernando, qué gusto, gracias por estar. Gracias por tenerme, Amancio. Pues aquí estoy feliz de tenerte y de saber que vamos a poder conversar de este tema que tanto te apasiona y tanto te gusta, como es el liderazgo, y además que sé que no solamente lo estudias, sino que lo ejerces desde el punto de vista organizacional y desde el punto de vista ciudadano. No, muchísimas gracias por tenerme, y escuchándote en la anécdota, no me acordaba de eso. Pero ahora qué bueno que me haces remontarme a esos momentos. Además, muy importantes en mi carrera, el haber tenido el honor de dar clases y de aprender tanto de los estudiantes y de mis colegas en el UGEL. Qué bueno. Fernando, este programa comienza con una pregunta que te dejó el invitado anterior, en este caso una invitada anterior, que se llama Mabelisa Tempesti, es la gerente de ventas de la empresa más importante de alimentos y bebidas en República Dominicana, desde el grupo Masay. Ella te pregunta lo siguiente: ¿cómo se mantienen los líderes motivados? ¿Y qué haces tú para automotivarte? Qué bien, qué bueno. Hoy precisamente en una de las empresas que asesoro, estoy en este momento en esta empresa, una empresa alemana que se llama Bartek. Y el CEO en la mañana, en nuestra reunión semanal de gerencia, cerró la sesión, como suele hacerlo, con una frase o una reflexión para su equipo líder. Y él cerró con una frase de Zig Ziglar. Algunos de ustedes conocen, es un experto desde hace muchas décadas en materia de motivación, de ventas, de desarrollo de personas. Y él dice que en esa cita que la motivación se acaba muy fácilmente, y él no desaparece muy rápido, y entonces no dura. Y Zig Ziglar decía que tampoco las duchas, tampoco nuestros baños duran, y por eso es que hay que hacerlo todos los días. Entonces, creo que los líderes se mantienen motivados es manteniendo diariamente algo que dispare su sensación de logro y de servicio a su equipo y a los demás y a la comunidad donde trabaja. Al menos así me motivo yo. A día a día, yo busco una manera de justificar que hoy
fui un líder servidor. A quién ayudé hoy, a quién orienté hoy, a quién le permití ver una situación distinta y poder él o ella remover un obstáculo que tenía, a quién pude ponerme a su servicio o con quién, a quién me puse al servicio para apoyarlo en un análisis difícil de una situación compleja, a quién motivé desde el punto de vista de reforzar positivamente una conducta adecuada o el alcance de un objetivo. Y creo que eso es lo que me brinda motivación, la manera en que yo puedo justificar mi día en términos de haber apoyado el ejercicio efectivo del talento de otros, que otros hayan podido ser mejores gracias a mi servicio. ¿A Fernando lo motiva más el logro o el servicio? Yo creo que es una combinación, Amancio. Yo me siento frustrado cuando no alcanzo metas, cuando no cumplo lo que prometo. Eso me desafía constantemente. ¿Cómo yo puedo cumplirle a mi equipo, a mis miembros de la comunidad donde trabajo, clientes, proveedores, lo que prometo? Y cuando no lo hago, siento un alto nivel de frustración conmigo mismo, sea porque no planifique adecuadamente o porque no analicé mis recursos en términos de tiempo, dinero, talento, para poder cumplir. Para mí es muy importante cumplir lo que ofrecí, cumplir lo que prometí. Pero al mismo tiempo creo que tú sirves al otro cuando cumples. Para mí es muy difícil ver una desconexión entre servir a otra persona o a una entidad colectiva sin tú cumplir tus promesas, tus ofertas, tus compromisos. Personalmente yo he tenido una transformación en eso. Mi naturaleza, y la conoces muy bien porque tú me conoces desde hace muchas décadas, tiene que ver con la dispersión innovadora. Mi naturaleza es ser divergente. Entonces los divergentes tendemos a crear muchas ideas a la vez y pretendemos ejecutarlas todas a la vez. Y eso, un buen gerente de proyectos, un buen gerente de cambio, un buen gerente de innovación sabe que no es posible. Entonces debe haber un equilibrio y en esta última década, basado en fracasos que he tenido, en desafíos que he tenido, en éxitos que he tenido y en aprendizaje que he tenido, he podido ir ajustando un poquito más. Todavía me falta mucho por aprender para equilibrar esto de servir a otros, a mi gente, a mis clientes y proveedores y a la comunidad a través del cumplimiento oportuno, en el tiempo, en la forma que se prometió. Fernando, un amigo en común usa la frase del liderazgo, Eduardo Martí. Sí, sí, sí. ¿Cuál ha sido esa gestión de liderazgo que tú has hecho que te ha permitido aprender más? Porque tú siempre has estado adelante. Tú, desde que yo te conozco, siempre estás delante, liderando, moviendo, ejecutando. Ahora, desde el liderazgo, ¿cuál ha sido la posición que dices, wow, menos mal que me quedé aquí y no salí adelante y aprendí mucho? Me ha pasado mucho. En Cámara Junior, la organización en la cual tú y yo participamos y aprendimos y crecimos, como sabes, nosotros lideramos por un año, es un año para dirigir. Y hay todo un proceso de preparación para cada año de gestión. Cuando tú terminas tu gestión, normalmente si tu carrera ya va en la curva de retiro, ¿okay? O de como de receso, porque algunas veces algunas carreras toman receso. La mía, por ejemplo. Tú tiendes a tomar un rol
mucho más de observación y de apoyo y de servicio, no liderando, sino como dice Eduardo, siguiendo, de seguirazgo, de estar miembro del equipo y un poco en el elemento de generar esa sinergia. A mí me pasó en el año 2002. Yo cierro mi gestión como vicepresidente ejecutivo y tengo un año de descanso sin tener ningún cargo. Y el presidente mundial de ese entonces me invita a facilitar por varias partes del mundo diseñando un programa de liderazgo con un equipo. Entonces, allí me tocó estar siguiendo a un equipo y a unos líderes, sirviendo a ese equipo y aprendí muchísimo. Fue un año donde aprendí mucha humildad, donde aprendí el valor de la vulnerabilidad, el valor del apoyo de las personas que creen en ti, el valor de la honestidad y de la resiliencia, lo aprendí allí. En el punto de vista empresarial, cuando a mí, gracias a la compañía en la cual estaba, me reubican en Estados Unidos, a mí me tocó ser no el líder de la compañía, sino el servidor de los líderes de la compañía. Entonces me tocó ser la persona que en la sombra apoyaba a los líderes para hacer su ejecución y su logro de objetivos tanto financieros, operativos, industriales y por supuesto humanos. Y luego cuando me mudo a The Home Depot, me toca ser Chief People Officer, mano derecha, como él me llamaba, el copiloto de la división donde trabajamos en la parte de innovación. Y yo era miembro del equipo y era un equipo muy horizontal donde los liderazgos eran muy sinérgicos y colectivos. No, incluso el mismo CEO era un miembro más del equipo. Entonces, fue una gran cátedra para mí, diaria, práctica, el aprender a ser humilde, a escuchar. Había muchos momentos en que después de una reunión o una sesión de trabajo, el CEO me llamaba y me decía, Fernando, muy bueno esto y esto y esto, me gustaría que escucharas más en la próxima sesión. Te quiero ver escribiendo más y hablando menos. Entonces para mí era como que hablando menos, pero si no quieres que yo te diga idea, sí, pero la próxima vas a hablar menos y vas a escribir más. Entonces para mí era una lección profunda de que tenía que escuchar más, de que tenía que estar más atento a, como tú dices, seguir el flujo del equipo y no dirigir al equipo. Vale. Fernando, en tus estudios de maestría y doctorado, tomaste el liderazgo como tema central y liderazgo. ¿Qué descubrimiento hiciste en este trabajo académico que hoy estás llevando a la práctica a las organizaciones? Yo pienso que una de las cosas más bonitas que cuando a mí me tocó empezar a estudiar y a profundizar sobre el liderazgo, porque el problema es que uno cree que sabe las cosas y realmente cuando uno empieza a investigar se da cuenta, como esa famosa frase y abusada frase de que no, solo sé que no sé nada, pero realmente así le pasa a uno. Y uno se da cuenta, Dios mío, ¿cómo es que yo no sabía cómo definir efectividad de liderazgo? ¿Cuáles eran los componentes para realmente definir que un liderazgo es efectivo? Y entonces empezaba a buscar y me costaba encontrar un autor que de verdad me ilustrara. Y encontré un librito por allí de un autor que es una investigación por ahí en el 73 y empezaba a decir que la efectividad del liderazgo cambia cuando un miembro del equipo cambia, lo que aprendimos en coaching nosotros, que cuando la tarea cambia, un buen líder en una tarea determinada puede no serlo en otra, que un buen líder en un equipo puede no serlo en otro, y eso lo aprendemos en el deporte. Los que les gusta el deporte, yo no soy un fan de deportes colectivos, pero soy un respetuoso y admirador de estos deportes.
me salió un hijo futbolista, entonces tuve que aprender fútbol gracias a mi hijo. Y uno se da cuenta de que realmente tú tienes, sobre todo en Estados Unidos, que es una cultura predominantemente manejada y movida por, entre otras cosas, el deporte, un buen coach en un equipo puede no serlo en otro. Así en las organizaciones, y lo vemos también en el sector militar, un buen líder en un sector con un equipo determinado, en una batalla o en una operación especial determinada, puede ser extraordinariamente efectivo y en otra no. Entonces, ¿qué aprendí? Uno, que la efectividad del líder es, como lo decía Paul Hirsch y Kenneth Blanchard, es situacional, pero no situacional por el momento, sino situacional por las características de la tarea, las características del equipo, las características del desafío o situación que enfrenta el equipo y los componentes o los atributos temporales de ese equipo en ese momento, en ese lugar, tanto espacial, donde están, o temporal, cuando están, y de la situación que están enfrentando. Entonces, me di cuenta de que yo fallaba como líder en algunas áreas y que era muy bueno en otras áreas, que fallaba como líder en ciertos equipos y que en otros me iba muy bien. Y que además los líderes que yo observaba a mi alrededor les pasaba lo mismo. Entonces fue muy fácil para mí empezar a comprender el fenómeno del liderazgo de una manera muy circunstancial, en vez de una manera fija de que tú eres buen líder o mal líder y ya. No. Es una manera fluida, es líquida. El líder puede adecuarse y puede ser bueno en algunos momentos con este equipo, con esta situación, y con el mismo equipo no ser tan bueno en otra situación. Y por eso es que es tan importante que el líder en eso sea un líder humilde para aprender, para escuchar y para liderar horizontalmente a través del servicio. El otro aspecto que aprendí tiene que ver con el valor de la diversidad y la inclusión. Correcto. A mí me costaba mucho traducir el valor de la diversidad y la inclusión para personas que son financieras o personas operativas, porque son personas pragmáticas que al final del día buscan un resultado financiero o un resultado operativo a través de un indicador adecuado o una medida estandarizada. Y cuando con otro investigador de la Universidad de Michigan empecé a estudiar cómo realmente los equipos de alta diversidad cultural, de culturas distintas, cognitiva, de estilos de pensamiento distintos, de identidad, de orientaciones sexuales, predominación étnica, miradas con discapacidad, sin discapacidad, con desafío, sin desafío, empezaba a generar un desempeño más elevado que aquellos equipos donde no había tal diversidad cultural, de identidad y cognitiva. Y él, como matemático, Scott Page, empezaba a demostrar cómo los equipos que lograban mejor desempeño eran equipos que tenían más diversidad cultural, cognitiva, de identidad que los demás. Para mí fue wow, excelente, porque me permitió a mí entonces conectar mis dos pasiones. Porque el liderazgo para mí es un elemento del cómo. Para mí el liderazgo no es el qué, es el cómo. Pero el qué sí me interesa es que haya diversidad y que haya innovación. Entonces, esta posibilidad de mezclar estos tres, dándolo fundacional con la forma de influir a otros, de apoyar a otros, a ser mejores personas y a desempeñarse mejor y a lograr mejores resultados, valorando la diversidad y la inclusión para una mejor disrupción e innovación, fue determinante en mi carrera académica. Y eso, me voy a quedar allí, y eso que conseguiste y que te hizo un wow y que dijiste, esto es, tú que has pasado por más de 70 países y un sinfín de organizaciones, ¿en cuál de los países conseguiste que el caldo de cultivo ya estaba
listo y preparado porque se permitía tanto la diversidad y que estaba lista para la innovación? ¿Alguna experiencia que tú sientas que crees que hice? Y yo creo que uno de los países más diversos donde tuve la oportunidad de vivir y de experimentar esto fue Bélgica, por su naturaleza y sobre todo por donde yo viví. Yo viví en Bruselas, entonces estando en Bruselas uno está expuesto a una altísima multiculturalidad. Es la capital de Europa, políticamente hablando, entonces hay una alta diversidad cultural, pero también una alta diversidad cognitiva. Hay un espacio de diseño importante en el ámbito industrial, en el ámbito artístico. Hay muy buenas escuelas de negocio. Entonces, fue una experiencia, y los equipos en los que yo participaba y los grupos sociales de los cuales yo era parte eran altamente diversos. Mis hijos traían a la casa amiguitos y amiguitas de 17 países, 12, 14, 15 países en un apartamento chiquitito que teníamos nosotros alquilado cuando estaba mi esposa haciendo el doctorado allá. Y para mí era una maravilla esa realidad. Pero cuando yo salía con los amigos de Olimpia o los compañeros del doctorado o mis amigos de Cámara Junior o algunos académicos que hacíamos grupos de conversación intelectual, yo me encontraba siendo el único hispano dentro de personas de Medio Oriente, Europa Oriental, Asia, grupos anglos. Entonces, fue muy rico. Cuando llego a Estados Unidos, encuentro también una situación similar, porque cuando me reubican, empiezo a trabajar para una compañía donde había diferentes culturas, donde había una riqueza en términos de diversidad, solo que tenía un desafío distinto ante la realidad que yo había vivido en Bruselas y en Bélgica, porque aquí hay una conciencia social en términos de lo que es la discriminación, la diferencia racial, la diferencia étnica, la diferencia generacional, que tiene más una mirada desafiante en términos negativos, y que yo tuve que aprender viniendo de América Latina, donde nosotros tenemos muy poca experiencia con estos términos porque tenemos una realidad distinta, y sobre todo viniendo de Venezuela, donde somos tan diversos y nos movemos tanto de un lugar para otro con tanta facilidad. Me fue un poco desafiante. Creo que más que países, considero que organizaciones me permitieron a mí vivir eso. Por ejemplo, la Cámara Junior, indudablemente. En Cámara Junior yo aprendí el valor de la diversidad y la maravilla y la magia de hacer cosas con gente que cree en algo distinto a ti, que es distinto a ti, que come distinto, que cree en un Dios distinto, pero que se junta contigo a hacer un trabajo maravilloso. Y que te respeta, te valora, te integra y te acepta tal y como eres. También lo aprendí en ATD, en la Asociación Norteamericana de Aprendizaje y Desarrollo. Lo aprendí sin duda alguna en The Home Depot, una de las mejores organizaciones para las cuales yo he trabajado. Y ahora que tengo la fortuna de estar rodeado de gente muy diferente a mí en Click Institute, en este tanque de pensamiento basado en la ciudad de Washington, D.C., donde tenemos 33 países miembros por ahora, mientras crecemos, donde la junta directiva son más de 20 personas de diferentes países todos y de diferentes visiones, culturas, edades. Tenemos personas desde los 20 años hasta los 75 años de edad en el equipo líder, y lo llamamos de hecho equipo de líderes servidores. Esa es la junta directiva, así se llama, el Servant Leadership Team. Y el equipo gerencial se llama el equipo central de co-creadores. No nos llamamos más gerentes, no nos llamamos, somos co-creadores.
y nos llamamos Core Creators Team, el equipo de los co-creadores del centro, del corazón de la organización. Entonces, creo que más que países, Amancio, yo he tenido la bendición de haber sido parte de estas organizaciones y de seguir siendo parte de ellas y de seguir aprendiendo continuamente el valor de esa diversidad e inclusión para la disrupción e innovación. Y Fernando, todos estos países, todas estas organizaciones donde has conocido gente maravillosa, gente fantástica, tú que eres un estudioso, un investigador, ¿quiénes son tus líderes referentes? Tú dices, sabes, no importa lo que haga ese tipo, yo lo voy a seguir siempre, así no me mire. A ver, yo he empezado a desvincularme de elegir personas modelos. Y me he enfocado más en conductas modelos. Porque sabemos que los líderes no son perfectos. En mi trabajo de líder de Cámara Junior, me tocó visitar, conocer a muchos jefes de Estado y gobernadores, CEOs, líderes de empresas. Y bueno, uno se toma normalmente la foto con cada persona, ¿verdad? Entonces, me daba cuenta de que de pronto, después de haber pasado unos 10 años, este tenía un caso legal, este lo habían metido preso, aquel lo habían deportado. Entonces, decidí empezar, en vez de buscar personas modelos, empecé a buscar conductas modelos. En vez de enfocarme en la persona, me enfoco ahora en la conducta. Entonces, cuando a mí, por ejemplo, a mí me dicen, no es que esta persona es así, yo le pregunto, a ver, ¿cuál conducta de esa persona modelarías? Ah, bueno, no importa que sea como sea, esa conducta es buenísima para modelarla. Entonces, también es como esa metodología que tú conoces de investigación, que es indagación apreciativa. Bueno, me enfoco en lo que sirve, pues. A ver, sí, esa persona es un narcotraficante, ¿ok? Esa persona es un corrupto. Esa persona está del punto de vista negativo de algunas personas. Ok, ¿qué bueno hace esa persona que podrías tú modelar? Independientemente de quién sea ella y de qué conductas negativas tenga, ¿cuál es la que tú podrías modelar? Porque consideras que es ecológica, que es efectiva, que es económica y sirve los fines de tu organización y de tu equipo y de tu gente y de tu ideología y de tu propósito de vida. Entonces, a ver, ¿qué me gusta a mí? ¿Qué veo yo más que personas? Y podría hablarte de la Madre Teresa y de Gandhi y de todas estas personas que realmente nos inspiran. A mí me gustan las conductas de mi papá, por ejemplo. Mi papá es un hombre servidor, busca siempre ayudar a la gente y es muy desprendido materialmente. Busca siempre que los demás estén bien, siempre tiene una actitud positiva y ganadora, independientemente de las situaciones desafiantes que haya vivido o viva. Pero para mí, esa conducta es una conducta muy poderosa que yo quiero modelar. Entonces, ese comportamiento, esa conducta, la quiero en mi vida y la modelo. La otra es mi mamá. Mi mamá es muy ecuánime, muy autorregulada y autocontrolada. Mi mamá estuvo 20 días hospitalizada con COVID, con una situación muy compleja en un cuadro hematológico muy delicado. Y todos los días ella estaba siempre sonriendo. Estuvo en un hospital sola porque totalmente aislada por tener COVID, sin ningún dominio de la lengua del inglés, en un ambiente súper desafiado. Yo que estuve hospitalizado solamente por 7 días con COVID y aunque tuve neumonía severa, me sentí súper desafiado psicológicamente. Ella que estuvo 20 días sin hablar inglés, en un ambiente totalmente distinto,
todos los días una actitud extraordinaria. Y así es lo que yo he visto en mi vida. Entonces, para mí es Vamos a muy... hacer un ejercicio, vamos a hacer un ejercicio. Yo te voy a ir diciendo personas y tú me vas a decir qué conducta admiras de esa persona. ¿Va? A ver. Olimpia Pexol, tu esposa. Serenidad, ecuanimidad y perseverancia. Hugo Marichale. Creatividad, amistad sincera y honesta y total resiliencia. Alicia Montero. Profundidad intelectual, serenidad, alegría y una altísima calidad en la manera de escribir. Giancarlo Spiletti. Mentoría, inspiración, constancia, liderazgo familiar, honestidad. Bueno, podría, porque él es uno de mis mentores, entonces ahí me puedo pegar mucho. Oye, está bueno el ejercicio. Fernando, en el liderazgo ecléctico, yo digo que hay 4 pilares, son 4 pilares que sustentan este modelo. Uno es el inventario personal, donde reviso lo que hace, lo que yo tengo como líder, lo que tiene mi equipo y el contexto donde me toca liderar. El segundo pilar es el modelo de gestión, cómo voy a diseñar el generar los resultados. El tercero es una disciplina de la intervención de la conducta humana. Es decir, cómo vas a hacer para que esa persona cambie de conducta, tu equipo, tus seguidores. Y finalmente, el cuarto pilar es la innovación. Yo te quiero pedir una herramienta que tú utilices hoy en las organizaciones por cada uno de los pilares. Es decir, ¿qué haces para hacer el inventario personal tuyo, de tu equipo y del contexto donde están? Muy bien. A ver, creo que voy a empezar hablando de herramientas y voy a ver cuáles tocan, porque creo que para el inventario personal, a mí me gusta mucho el inventario de estilos de aprendizaje. Me gusta también el de Cole. Me gusta también el DISC, que es un instrumento importante para saber cómo soy yo, cómo son los miembros de mi equipo. Me gusta también el Thomas Kilmann, el instrumento Thomas Kilmann TKI, que permite que uno se ubique en 5 maneras de solucionar conflictos o de negociar. Pero esos 3 son instrumentos. Creo que la mejor manera o simple, económica, es tener las conversaciones 1 a 1 y que cada líder tenga conversaciones 1 a 1 para hacer ese inventario de capacidades, de conocimientos, de actitudes, de habilidades y destrezas que tienen las individualidades y el colectivo de tu organización. En la parte de gestión, fíjate, aquí yo tengo, este es el Scrum Board. Este es un tablero Scrum, que es una de los métodos que uno aprende en el agilismo. Y tú conoces a nuestra amiga Ariana Martínez Fico. Ariana, que es una apasionada por el agilismo. Yo viví el agilismo en práctica todos los días en The Home Depot, en la división de innovación en retail interconectado, donde yo participaba. Y ahora estoy estudiando muchísimo lo que es el agilismo y aplicándolo. Yo pienso que el tablero Scrum me permite a mí gestionar de manera muy efectiva lo que son los objetivos y tareas, la gente y el tiempo para poder ser capaz de cumplir. De hecho, he estado aprendiendo junto a algunos de nuestros clientes. Uno de ellos es Plum Rose en Venezuela, la compañía danesa de embutidos, donde estamos juntos aprendiendo sobre cómo aplicar el tablero Scrum y el ciclo de coordinación y cumplimiento para la realidad de cumplir compromisos y alcanzar objetivos. O sea, que la gestión sea realmente dirigida a mejores resultados centrados en el cliente interno y externo. Que por cierto, debo reconocerte que Alice Mora, con quien tengo amistad de muchos años, yo fui proveedor de Plum Road por 11 años o algo así.
me habló muy bien del proyecto que están llevando juntos. Sí, poco a poco estamos aprendiendo juntos realmente. Son cosas que yo estoy usando y que estoy aprendiendo a usar. Entonces estamos compartiéndolas como si fuera un proceso de aprendizaje mutuo. La tercera es... Una disciplina para la intervención de la conducta humana. Allí yo me iría a algo que estoy usando ahora, que es cómo la cultura y la estrategia se conectan y cómo cuando yo determino por cada valor organizacional las conductas claves que deben demostrarse y las resumo en las 3, no más de 5 conductas, así tenga muchas, pero cuáles son las críticas. Y todo el mundo las tiene que demostrar y evalúo a mi gente basado en eso y hago mis bonos basado en eso y gestiono el talento y la parte disciplinaria basado en eso. Bueno, es muy simple. Yo aprendí en esta experiencia con The Home Depot que las culturas realmente funcionan. Todo en Home Depot es gracias a los 8 valores. En nuestra división eran 12 valores porque tomaron 4 valores que venía de la compañía que se compró y se convirtió en división y mezclaron, unieron los valores porque eran muy fuertes. Entonces, cada valor tenía conductas determinadas, pero el CEO elegía con su equipo, escuchando la voz de todo el mundo en la división, cuáles eran los valores que teníamos que mostrar como críticos. Entonces, ahora que estoy asesorando a esta compañía alemana y francesa acá en Estados Unidos y en Europa, he aprendido la fuerza de determinar esos valores, los comportamientos clave y conectar con desempeño y resultados Entonces, nosotros decimos que, por ejemplo, para vender más, tienes que hacer 2 cosas. Unir comportamiento con desempeño. Y demostrarlo con medición, con números. Entonces, lo blanco... A propósito de eso, te voy a poner una pregunta que está justo aquí, que te hace Eddie Gubella. Pregunta lo siguiente. ¿Cómo se apoya en las finanzas Fernando Sánchez Arias para liderar? Muy bien. Primero, si estamos hablando de una organización sin fines de lucro o con fines de lucro, sin dinero y sin estructura financiera, no puedes hacer las cosas que necesitan tus clientes y tu equipo. Entonces, todo lo que considera un buen líder hacer, lo que estima hacer, debe tener un presupuesto, debe tener un análisis de factibilidad financiera, debes tener claro de dónde vienen tus recursos financieros y cómo vas a poder administrarlos adecuadamente y gestionar esos recursos para que tengas sustentabilidad y constancia en tu gestión. Entonces, yo no puedo, si no equilibro esa conducta adecuada que me permita tener alto desempeño con una plataforma financiera adecuada, donde yo esté tranquilo porque cuento con los recursos financieros que requiere mi organización, mi gente y mi equipo para poder responderle a mis clientes internos o externos, no puedo realmente cumplir mi propósito, mi visión y mi visión. Entonces, no puedo desvincular ninguna gestión, así sea muy blanda, sin una perspectiva financiera. De hecho, hay un trabajo de Ram Charan donde él habla del G3, que el G3 es el CEO, el CFO y el CPO. O sea, el director de personal, de gente, de talento, el director de finanzas y el presidente o líder principal de la organización. Y ese es el triunvirato, él la llama una triada clave que yo viví con mi financiero en las organizaciones que trabajé y con el presidente. Y siempre hablábamos cuál es el impacto humano y social que tiene esto, cuál es el impacto financiero y cuál es el impacto operativo y comercial. Vale. Y ahora, entonces, ¿cuál es la herramienta que estás utilizando para la innovación? Gracias. En este cuarto pilar, el pensamiento de diseño ha venido a ocupar un gran lugar en mi gestión. Sea que yo esté liderando a mi equipo en Click Institute, que es un equipo remoto en diferentes países del mundo,
con diferentes niveles de desarrollo, niveles etarios también, o que esté apoyando a nuestros clientes o a socios estratégicos en el sector gubernamental, en el sector privado o en el sector sin fines de lucro o académico. El pensamiento de diseño en sus 5 primeros pasos y los 2 pasos que le añadimos nosotros para poder concretarlo, nos ayuda muchísimo en el proceso de generación de ideas que puedan implantarse y que tengan un retorno en la inversión o un retorno en la expectativa o un retorno en el tiempo invertido. Entonces, creo que el pensamiento de diseño, empezar por la empatía, por descubrir y terminar con la medición, con la determinación de resultados, es muy poderoso. Me ayuda a escuchar, a preguntar, a indagar, a descubrir primero quién es el usuario, qué problema tiene, qué le duele, hacer un proceso de descubrimiento y diagnóstico profundo y serio, luego en definir qué es realmente lo que se necesita, para quién es la persona, esa persona que va a usar eso que vamos a diseñar, sea un servicio o un producto, o sea la solución del problema o de la situación, o la oportunidad para abrazar estas condiciones favorables que están en el mercado o internamente en la organización. Y luego entonces empiezo a idear, a diseñar, hago mi prototipo, luego lo pruebo para ver y escucho del cliente o del usuario final, y luego no me quedo allí, sino que nuestros 7 pasos lo llevamos a la implantación, allá a la ejecución, y luego medimos para ver si lo que se buscaba, lo que se presentó en la data que levantamos en la parte de empatía o de descubrimiento, se alcanzó, que el usuario final dice, sí, ahora estoy satisfecho. El cliente dice, wow, sí, solucionaste mi problema. Qué bueno, qué bueno. Ahí está el resumen de lo que es un modelo de liderazgo ecléctico que nosotros decimos, bueno, es la combinación. Y así lo hace Fernando con sus clientes y dentro de su organización. Cuéntanos qué es Click para los que no la conocen todavía. Click Institute es un espacio de pensamiento, es un tanque de pensamiento donde hacemos producción intelectual basado en investigación de campo o en prácticas y lo compartimos con miembros de una comunidad. Tiene una organización que es sin fines de lucro, que es meramente una red mundial que esperamos tener en los próximos 10 años 1 millón de afiliados, 1 millón de clickers. El concepto se basa en hacer que la gente haga clic, que tú y yo hacemos clic cognitivamente cuando comprendemos cosas que antes no comprendíamos. Me hizo clic. Bueno, es un nivel intelectual y cognitivo, aprender, pensar mejor. Hacemos clic emocionalmente. Tengo buena química contigo, Amancio. Hicimos clic. Hay una conexión emocional, no solamente cognitiva. Hay también el hacer el clic a la hora del proyecto, de que el proyecto sea exitoso, de que la organización sea exitosa. Decimos tanto en español como en otros idiomas, decimos ese proyecto hizo clic, fue exitoso. Y también el clic digital, que todos conocemos, hacerle clic a algo, haga clic aquí. Y es el poder conectarnos. Nosotros hablamos de digitalmente, física y digitalmente, en esta nueva sociedad híbrida que antes de la pandemia ya éramos híbridos y que la pandemia lo que hizo fue afianzarla y acelerar. Entonces, este tanque de pensamiento tiene esta mirada sin fines de lucro, donde tenemos una organización muy multicultural y internacional, altamente diversa en cultura, en cognición y en identidad. Y al mismo tiempo tenemos una B Corp, que es una organización
con fines de lucro de interés social que estamos construyendo para que actúe como una red de organizaciones internacionalmente para apoyar a organizaciones en el ámbito de innovación y mejoramiento. Cómo las organizaciones puedan ser mejores, innovando, incluyendo gente de diferentes grupos y factores y minorías para que pueda tener mejores resultados. Qué bueno, qué bueno. Ahora vamos a dar las coordenadas para que la gente se conecte y haga clic con Clicks Institute. Aquí hay una pregunta de Carlos Delgado, buen amigo allá en Maracaibo, y dice, en estos pasados meses de confinamiento, ¿cuál serie de TV show fue la que más compartiste con tu familia o gente cercana y qué aprendizajes compartieron o valores les ayudó a desarrollar más? Wow. Yo soy... hubo una serie importante que vimos como familia que tiene que ver con un documental hecho por unos jóvenes de bachillerato, de estudios de secundaria, sobre la influencia de las redes sociales y del mundo digital en la vida de jóvenes y de adultos. Y cómo tú puedes destruirle la vida a una persona con un manejo inadecuado. Y esto es de la vida real. Estos jóvenes hicieron un documental que luego al verlo Netflix dijo, esto lo vamos a convertir en una serie, esto está muy bueno. Y no solamente eso, sino que hicieron una segunda temporada con otro caso que estos mismos jóvenes educaron. Yo creo que vimos allí el valor de la familia, el valor de la comunicación, el valor del escucharnos, de mostrarnos como somos sin temor a decir yo tengo una orientación sexual de esta manera, papá o mamá, o mi amigo, o mira, yo no soy de las fiestas, no me gusta mucho. Yo soy más de estudiar y de leer un libro en un parquecito o en mi casa. ¿Te gusta? Sin tener el miedo de la presión del grupo y de la presión social. Adicionalmente, por supuesto, en términos de valores, como él pregunta, yo creo que uno tiene que ver con la unión familiar y la apertura y vulnerabilidad en familia. Cuando yo he tenido momentos muy difíciles en mi vida, cuando he perdido un contrato, he perdido una oportunidad laboral, algo, nos hemos reunido en familia y yo abiertamente he hablado con mis hijos de los errores que he cometido, de la situación que estoy viviendo y que ellos vivan a través de mí los momentos difíciles y que vean cómo hemos surgido. Y yo les pido ayuda a ellos. Voy a necesitar ayuda en este momento. Esto que hice no debió haberse hecho. Aquí fallé yo. Esto sí se atribuye a factores externos. No estuvo bajo mi control. Pero si yo hubiera hecho de esta manera, esto no hubiera generado esto. Y ellos lo viven. Habían algunos amigos que me decían, espero que tú no estés diciendo esto a tus hijos, ¿verdad? Y que los mantengas fuera de esto. Y yo le digo, no, al contrario. Desde el día 1 los reuní y se los dije. Y ellos me han acompañado y apoyado y han madurado y crecido gracias a esto, para que se den cuenta de que su papá no es perfecto, de que no es un líder perfecto, no es un empresario perfecto, de que comete errores, de que fracasa y de que a partir de ser maracucho, de que además es maracucho. Entonces, creo que entre los valores eso, el otro es el valor de la resiliencia, como ya lo he hablado, el valor de la empatía, y el valor del servicio al otro. Creo que allí aprendimos lo importante, la importancia que tiene que desde tu familia, en lo imperfecta que pueda ser tu familia, porque no hay familias perfectas, como no lo hay líderes perfectos, pero hay familias funcionales y que aún las familias disfuncionales pueden funcionar. Así como hay algunas organizaciones y equipos disfuncionales que pueden funcionar con solamente el cambio de una persona o de un comportamiento o un ajuste de un sistema o de un equipo por acá.
Entonces yo creo que eso fue lo que aprendí. No recuerdo cómo se llama la serie, pero la puedo buscar y podemos después a través de tu red, puedes compartirla, pero la voy a buscar ahora. Pero sé que fueron dos jóvenes. Mónica, que te vamos a responder la pregunta. Fernando se compromete. Fernando, tú escribiste un libro hermoso, la verdad, además basado en un modelo tuyo, la conferencia probablemente que yo creo que más vendiste, que ha llegado a más países, que es aprendiendo a hacer delfín en un mar de tiburones. Y ahí habían 13 saltos, ¿ok? Tú propones en el libro que hay 13 saltos. ¿Siguen vigentes los 13 saltos? ¿Hay que sumarle? ¿Hay que restarles? Sí, me parece interesante revisar nuevamente lo que fue mi experiencia en escribir el libro. Y recientemente me pasó algo muy bonito. Mi hermano vive todavía en Venezuela. Mi hermano se llama Juan Carlos y él ha formado parte de varios de nuestros programas académicos. Y él viaja a un aeropuerto y ve el libro que todavía se distribuye en algunas librerías. Entonces, él le tomó una foto y me dice, en medio de la pandemia y en esta crisis, más vigente que nunca. Porque el libro decía, aprender a ser el firme de tiburones, 13 saltos para de liderazgo personal y profesional en tiempos de crisis, cambio y crecimiento. Ese modelo yo lo escribí revisando los modelos de competencia de la mayoría de las empresas del grupo, del tope 20 del grupo Fortune. ¿Cuáles eran las conductas, las competencias, los conocimientos, las habilidades, las destrezas que estas organizaciones y los líderes de esas organizaciones le pedían a su gente y a sus líderes? Hice un cuadro comparativo y empecé a determinar. Y también lo comparé con las cosas que a mí me habían servido y las cosas que no me habían servido. Entonces, esos 13 saltos son 13 factores que algunos lo llaman conductas, otros lo llaman competencias, otros lo llaman capacidades. Ahí no importa el término semántico que empleemos para este momento, vamos a llamarlos factores. Creo que los factores siguen siendo vigentes porque son factores muy neutrales en términos de la circunstancia, Amancio. Pueden utilizarse en cualquier circunstancia. Son cosas muy elementales, como por ejemplo, inteligencia financiera. Bueno, eso hacía la pregunta uno de las personas que están aprendiendo con nosotros acá, la importancia de la parte financiera, la capacidad de innovar, la capacidad de negociar, la capacidad de servir. Son cosas que, a pesar de que las situaciones cambien, el mercado cambie, la sociedad cambie, van a ser más o menos neutrales y pueden ser aplicables y transferibles. A mí me sirvió algo que hice el año pasado. El año pasado empecé a leer el libro otra vez con mis hijos. Diariamente teníamos 30 minutos y nos turnábamos un párrafo o una hoja por hijo y leíamos juntos. Lo hacía primero para que recordaran la lectura correcta del idioma español, para que no pierdan la capacidad de lectura y de pronunciación y de manejo del vocabulario. Y me permitió a mí revisar, porque yo les preguntaba, ¿qué les parece? ¿Qué ven aquí en esta parte de la historia? ¿Qué ven aquí en la parte del modelo? Y fue muy rico darme cuenta de que ellos le daban una aplicabilidad práctica. Entonces mi hijo y yo decidimos hacer un proyecto que estamos en este momento haciendo, que espero salga el año próximo, que es una serie de 13 conversaciones de microvideos sobre cada uno de los saltos desde la perspectiva de un joven de 18 y 19 años y de una persona senior en equilibrio en lo personal y en lo académico, en lo social, en lo profesional.
pienso que va a ser una experiencia interesante hacerlo con mi hijo y un poco transmitirlo a la realidad. Lo bonito es que a partir de lo que dijo mi hermano, lo compartí con el equipo de Click y estamos pensando para el año que viene hacer un lanzamiento de un revisitar estos 13 saltos como un programa de desarrollo de liderazgo personal y profesional. Primero lo vamos a hacer gratuito, de una forma masiva para organizaciones sin fines de lucro, y luego lo vamos a ofertar a nuestros miembros de la red. Qué bueno. Fernando, ya para cerrar, este programa termina con un momento de liderazgo. Y un momento de liderazgo es que compartas de manera anecdótica con quienes están conectados un momento en el que tú actuaste como líder, impactaste a uno o a muchos y para ti fue un hito en tu vida, o si no te quieres ir por ahí, puedes irte por la vía de un momento en que alguien actuó como líder e impactó tu vida y desde ese momento comenzaste a admirar esa conducta de esa persona tomando en cuenta tu comentario de hace unos minutos. Así que, y con eso te despides de quienes están conectados, le das tus coordenadas para que te sigan. Sí, muy bien. Bueno, dentro de toda la riqueza de experiencias tan positivas y trascendentales, voy a tomar un momento desafiante. Un momento en el cual yo había hecho una excelente gestión, había recibido reconocimiento y no solamente público, sino en términos concretos. Y yo tomé una decisión muy fuerte en una junta directiva que iba contra la gran mayoría de los miembros de la junta directiva. Pero mi decisión era una decisión estudiada, una decisión adecuada y que respetaba también los intereses del grupo del cual yo venía y me representaba, y que representaba de hecho. Pero fue una decisión muy fuerte y muy criticada. Y cuando en conversaciones con un miembro del trustees de esta organización, él me dice, fíjate que él se puso en una postura de artes marciales, como cuando se pone en una postura de karate para dar un golpe. Y él me dijo, tu golpe estaba muy bien dado, estaba bien diseñado, bien preparado, bien fuerte, pero tu pie derecho o izquierdo no estaban puestos sobre el piso. No contabas con la base adecuada para tomar la decisión. Y fue un gran riesgo. Desde el punto de vista de la innovación y de lo que aprendemos en agilismo, estaba excelente, ¿verdad? Intentar rápido, fracasar rápido, aprender y moverse para adelante. Lógate rápido y barato. Pero en la parte organizacional, tú tienes consecuencias de las decisiones que tomas. Y pude haberlo hecho de manera más estratégica, más pensada, más preparada, en términos sociales, no en términos estratégicos y operativos o financieros. Estaba muy bien pensada de esa manera. Pero en términos sociales, yo hubiera podido lograr mayor apoyo social si hubiera sido más humilde, si hubiera ido conversado uno a uno, si hubiera logrado tantear el terreno. Entonces pienso que el gran aprendizaje es que en las organizaciones y en los desafíos sociales y comunitarios como líderes, debemos siempre y podemos siempre tomar en cuenta el impacto social y humano de las decisiones que tomamos y cómo podemos prepararlas con una postura humilde y firme, llena de coraje, como decía Konosuke Matsushita en Panasonic, con el guante de seda y el puño de hierro. En equilibrio, esas dos nos permiten entonces que las decisiones que tomamos sean ejecutadas adecuadamente y sirvan de una manera mucho más ecológica a la organización y a sus actores. De verdad ha sido un gran placer estar aquí y gracias por el honor de aprender contigo y de tenerme en tu programa, Avancio. El honor ha sido mío, gracias por tu tiempo y Fernando, sigamos construyendo, haciendo clic y haciendo que buenas cosas pasen a nuestro alrededor. Te agradezco muchísimo el valor que le das al tema de liderazgo y a la construcción por una sociedad y unas
organizaciones mejores que bueno, tanto las necesitamos y que lo que aprendamos aquí, tarde o temprano, tendrán que llegar a nuestro país. Muchas gracias, Amancio. A ti.